Las dos propiedades del texto que hoy explicaré más que nada son cohesión, que es la unión del texto, ¿no? Encadenar esas oraciones para que queden cohesivas y den dinamismo al texto, y la adecuación, que el texto sea apropiado. Por último, la corrección, que algunos no la consideran una propiedad del texto, pero es respetar las normas, todo lo que han aprendido ustedes en la escuela primaria y secundaria sobre la escritura. Vayamos a la cohesión. Entonces, la cohesión le marca el cuadernillo que tienen 4 tipos: la referencia, la elipsis, los conectores y las reiteraciones. Esto es bastante complicado, pero léanlo, deténganse, repasen mucho. Referencia es cuando se utiliza una palabra cuyo sentido está antes o después del texto. Ejemplos: este. Digo, ¿este qué significa? Si no es el punto cardinal, tengo que decirlo antes o después del texto. ¿Sí? ¿Dónde? Sirve para unir con lugares, que ahí ven que son palabras que el sentido yo no lo puedo decir. Si ahora le digo, bueno, lean ahí, ustedes me van a decir, profe, ¿dónde leemos? Tengo que señalarte con un dedo o tratar de marcarte con algo. Repásenlo, que este suele ser el más complicado. La elipsis es el más simple de todos. Es cuando en realidad, para que el texto sea dinámico, yo no repito nada. La idea, no utilizo ninguno de los otros recursos. Generalmente acá es cuando se utiliza el sujeto tácito, o como les marca ahí en el cuadernillo, yo no repito el verbo. ¿Está bien? Vean que las presentaciones de los autores, ustedes lo nombran una vez sola y después directamente ya ponen sus cargos. Conectores son palabras que sirven, como su nombre lo dice, para conectar, para unir. Ahí tenemos pero, que es, hay una idea, afirmé algo y le hago una objeción. Y uno, el elemento marco con el campo. Por lo tanto, conclusión, ahí tienen un cuadro que no tienen que estudiarse la clasificación. Solo reconozcan que hay palabras que sirven para poder unir esas ideas que ustedes están marcando. Los informes de lectura van a estar plagados de estas palabras y no hay texto académico que no lo posea. Las reiteraciones, este último tiene que ver con un principio más que nada de mantener la cohesión a lo largo del texto. Muchos utilizan la repetición de la palabra. La repetición de la palabra es, si estoy hablando de los medios, cada tanto repetirlo para que lo podamos hacer. En el caso de los textos académicos, esto, ¿sí?, lo vamos a marcar con rojo, van a tratar ustedes de evitarlo. ¿Sí? ¿Qué significa? Las repeticiones pueden utilizarse, pero traten de que si lo utilizan en textos académicos sea solamente una vez por párrafo. No repitan en el mismo párrafo 3 veces la misma palabra. Entonces, ¿qué hago para evitar esto? Reformulo. ¿Está bien? Que ahí pueden hacerlo con un sinónimo, con un cuantisinónimo, con un antónimo. Cuando hablamos de hiperónimo, hipónimo, en realidad, si yo hablo de perro, bueno, lo reemplazo por mascota. O hablo de mascota y lo utilizo la hiponimia, marco cuáles son los tipos de mascota. La colocación tiene que ver con palabras que en realidad, cuando están en un contexto familiar, ¿sí?, tienen más o menos el mismo sentido, ¿no? Entonces, por ahí, cuando uno hablaba recién de mascotas, puede decir lazarillo, puede marcar también compañero del hogar, hijo no humano, diferentes formas que por ahí no son sinónimos exactamente, pero que en un contexto tienen cierta pueden emparentarse de alguna manera. Por último, la paráfrasis, que es reformular. En vez de reformular palabra por palabra como es un sinónimo, por ahí lo reemplazan con una frase, ¿no? Por ahí habla discriminación, prejuicios étnicos. No es un sinónimo en realidad porque son 2 palabras. Sinónimo es palabra por palabra. Voy a un ejemplo rápido que suelo utilizar, bastante infantil, pero que suele utilizarse. Va en esta oración que dice: el auto es verde, este es hermoso. La oración pareciera simple de entender, no presenta conflictos de coherencia, tiene el sentido, pero el inconveniente que pasa es este referencial. ¿A cuál hace referencia? ¿Sí? ¿A cuál está mencionando? ¿Al auto o al color verde? En un lenguaje académico, si yo pongo una oración de este tipo y da para entender 2 interpretaciones, yo escribí mal. Entonces acá el referencial no funcionó. Si yo quiero hablar de color verde, tendría que haber puesto este último. Si yo quería hablar del auto, podría haber puesto aquel. Y la oración me quedaba mejor. Entonces no va. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo utilizar una elipsis, que es el segundo elemento. Elipsis, ya que el auto es verde, punto, es hermoso. Bien, queda bastante dinámico si yo estoy hablando de que lo que es hermoso es el auto. Pero, ¿qué pasa si hablaba del color verde? Acá se me presenta un problema. Entonces, bueno, vamos a dejarlo mejor porque este punto me parece que confunde y puedo utilizar de otra manera. El auto es verde, ¿sí? Y ahí agrego, vamos a reemplazar el color,
una I, aparece un conector y aparece la I. El auto es verde y es hermoso. Buenísimo. Quedó más cohesivo. Sin embargo, vamos a la opción 4 que dijimos, las repeticiones hay que tratar de evitarlas. Entonces, de repente, ¿qué podemos hacer? Y queda mejor evitar Entonces, quizás ahí estamos con una oración un poco más cohesiva. El auto es verde y hermoso. No tenemos ninguna duda, ¿sí? Y por ahí podríamos haber mantenido el punto si queríamos utilizado acá en vez de el coche, o algún sinónimo de auto, o algún sinónimo de color, o una hiperonimia para marcar el color. Pero me parece que lo que buscamos siempre es que ustedes escriban así de simple, no se compliquen. ¿Está bien? No hagan oraciones rebuscadas. Esto es escribir académico.